Gloria al Señor Jesús. ¿Cuánto damos una alabanza al Señor en esta noche? Aleluya, gracias al Señor por esta oportunidad, ¿cierto?, que nos concede de poder estar acá, poder disfrutar de este servicio, poder, como decía el hermano Jorge ahorita, poder entonar estas melodías que se convierten en una oración a Dios, ¿sí? y en una verdad, ¿sí? Porque lo que acabamos de cantar es cierto, nosotros somos del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Somos del Señor. Yo quiero invitarles, mis hermanos, a que abramos la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4, y vamos a leer el versículo número 1 y 2. Mientras que usted se ubica allí en ese pasaje bíblico, primera de Corintios 4, 1 y 2, quiero extender una bienvenida a los amigos que nos acompañan en esta noche. Qué bendición poder contar con ustedes, tenerlos aquí en este lugar. Siempre decimos, y yo creo que lo decimos por convicción, y es que este es un lugar donde usted se debe sentir mejor que en su propia casa. Y eso lo afirmamos porque aquí en ese lugar está la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está, hermanos y amigos, créame que nosotros podemos sentirnos tranquilos, podemos sentirnos cómodos, como hizo María, ¿cierto? Y Marta, ¿se acuerdan de Marta y María? Marta estaba ocupada por allá con unas cosas, pero a esa visita que tenían en la casa, María le prestó mucha atención. Entonces yo lo voy a invitar a usted que aproveche que usted está en este lugar, en la presencia de Dios, y deleítese con lo que el Señor le quiera decir hoy, y también a usted, mi amado hermano. Primera de Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos, en esta noche? Le pedimos al Señor que nos hable. Amén. Señor Jesús, esta es una oportunidad más que nos concedes en esta noche, Dios, de poder oír tu voz, de poder ser enseñados por ti, y de venir a este lugar no solamente a ser oidores, sino que también salgamos de aquí como hacedores. Te pedimos, Señor, que la palabra que sea predicada hoy se glorifique en cada corazón, en cada mente, en cada vida, y que no salgamos de la misma forma como hemos entrado, sino que salgamos con un toque de tu gloria, Dios, que salgamos renovados mentalmente, Señor, espiritualmente, y que comprendamos aún más tus grandezas y tus maravillas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos entonces a meditar estos minutos que nos quedan en este pasaje. Lo primero que quiero resaltar es que, para entender un poco lo que el apóstol Pablo quiso transmitir a la iglesia en este capítulo 4 y en estos dos primeros versículos, sería relevante de pronto comprender qué era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios fue una iglesia que el apóstol Pablo la fundó en su segundo viaje misionero. Usted, si quiere, puede, cuando esté en la casa, dirigirse al capítulo 18 de los versos 1 en adelante de los Hechos de los Apóstoles, y ahí usted va a encontrar el momento en el que es fundada esta iglesia. Pablo dirige esta carta entonces casi que finalizando el tercer año de su estadía en Éfeso, y la escribe con unos motivos que
lo voy a describir a continuación, teniendo en cuenta de que la iglesia estaba pasando por unas situaciones. Entonces él prácticamente centra su atención en unos motivos generales, que era hablar sobre la división que se estaba presentando en el seno de la iglesia, reprender unos casos de inmoralidad que se estaban viviendo también en ella, hablar sobre la santidad. Mire que la santidad no es un tema que se viene tocando solamente en estos tiempos, sino que es un tema que viene desde hace mucho tiempo tratándose. Hablar sobre el matrimonio cristiano, sobre los alimentos, sobre las limitaciones de la libertad cristiana, porque es que aunque Cristo a nosotros nos hizo libres, nosotros no podemos convertir esa libertad que Él nos ha dado en un libertinaje. Amén. Así que Pablo también toca este tema, habla sobre el orden cristiano, la cena del Señor, los dones espirituales, la resurrección de los muertos, pero toca un tema general, que es casi como que la columna vertebral de la carta, y tiene que ver con la conducta cristiana, con la conducta cristiana. Aparte de eso, pues el apóstol también toca algunos temas específicos, como lo es la posición del creyente en la gracia de Dios. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuál es nuestra posición como creyentes en esta gracia, en esta dispensación? Si usted quiere saber, pues entonces yo lo invito a que lea el capítulo 1, que dice que nosotros somos santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué? A ser santos. Mire que habla sobre nuestra posición en esta gracia. Nosotros en esta gracia somos llamados a ser santos. Y la santidad es algo que usted en la Biblia lo encuentra, que está prácticamente, se utilizan muchos gerundios para hablar sobre la santidad, en el entendido de que la santidad es una práctica continua. ¿Qué quiere decir esto? De que yo debo ser santo hoy, debo seguir siendo santo más tarde, debo seguir siendo santo mañana, el mes que viene, el año que viene, todo el tiempo yo debo ser santo. Gloria al Señor Jesús. Aparte de eso, habla sobre la sabiduría humana y dice de que invita pues entonces a la iglesia a que todos hablen una misma cosa. Es decir, de que no se presente esa división en la iglesia, de que unos van por aquí con un pensamiento, un planteamiento, y otros van por este lado con otros pensamientos. Además, considera de que la sabiduría humana hace un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, y expresa en el capítulo 1, en el verso 18, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. Esto es, para nosotros, es poder de Dios. Amén. Y sigue diciendo de que aunque los creyentes no estaban considerados entre los sabios, esta revelación que nosotros tenemos, hermanos, mire la grandeza de lo que las disertaciones de Pablo en esta carta a los Corintios, que la revelación cristiana no se la debemos a la sabiduría humana. ¿Qué quiere decir esto? Que la revelación de Dios no fue porque alguien se paró y empezó a hablar, no. Dice el versículo 5 del capítulo 2, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria al Señor Jesús. Y sigue tocando otros temas como las verdades espirituales. Dice que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Además de que toca un tema central en el capítulo 3, hablando sobre la carnalidad, y dice que
todos los que andan en contiendas, en disensiones, son carnales. Entonces mire, toda esta temática que el apóstol va manejando para sumergir a la iglesia de Corintios o llevar a la iglesia de Corinto hacia una posición en Dios. Y que la iglesia entienda entonces de que no debe comportarse de cualquier forma, sino que la conducta de la iglesia va relacionada con el que lo salvó. Es decir, si Cristo nos salvó, la iglesia se tiene que comportar conforme a ese ser que nos salvó. Si Cristo es santo, la iglesia tiene que ser santa. Si Cristo fue apartado del pecado, la iglesia se tiene que apartar del pecado. Gloria al Señor Jesús. Y llegamos entonces al capítulo 4, que habla sobre el servicio cristiano y su recompensa. Dice el capítulo 3, el verso 9, que nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Cuántos somos colaboradores de Dios? Amén. Pero el capítulo 4 en el verso 1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero mire lo que dice el verso 2, y aquí es donde vamos a centrarnos en la enseñanza en esta noche. Y es que, ahora bien, verso 2, ahora bien, se requiere. Esa palabra requerir allí lo que está diciendo es que se busca. ¿Se busca qué? De los administradores. ¿Cuántos somos administradores acá? Gloria al Señor Jesús. Se busca de los administradores. Nótese que no dice de los jefes o de los propietarios o de los gerentes, sino habla sobre los administradores. Que cada uno, no habla en general, sino que cada uno sea hallado fiel. En otras palabras, lo que está diciendo es que hay un propósito y hay un fin. El propósito es buscar administradores que sean fieles. Ese es el fin, que sean fieles. Gloria al Señor Jesús. Ahora, este versículo que acabamos de leer toca con la mayordomía. La mayordomía en la Biblia puede ser abordada desde distintos aspectos, desde lo económico, la administración de la economía, del tiempo. Pero esto, en esta parte o en este versículo, toca con el servicio también. El mayordomo como administrador, o el servidor de Cristo como administrador de los misterios de Dios, o administrador de lo que Dios le ha dado. La palabra mayordomo, en su etimología latina, viene por dos palabras, o está constituida por dos palabras. Por un lado, mayor, que significa superior, y por el otro, domas, o domos, que significa casa. Queriendo decir entonces que el mayordomo es el superior de la casa. Pero en griego viene del griego oikos, casa, y nomos, ley. Y hace referencia al administrador, pero como un epitropos. El epitropos es aquel que simplemente ejecuta una labor de administración, mas no gerencial. Está en subordinación con otro. Si usted entiende un poquito o le presta atención a lo que le quiero decir, usted va a entender de que nosotros dentro de la iglesia del Señor tenemos una posición subordinada frente a Dios. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios siempre va a estar encima de nosotros porque Él es el dueño de todo.
Gloria al Señor Jesús. Y que nosotros vamos a estar por debajo simplemente como administradores de lo que Dios nos ha dado. Hasta ahí hemos entendido lo que Dios nos quiere decir. Gloria al Señor Jesús. Entonces, en este orden de ideas es importante entender que un administrador no posee absolutamente nada. En la Biblia un administrador era considerado un esclavo. El esclavo era simplemente alguien que administraba las riquezas de su amo. Si usted mira por allá en 1 Samuel 17:8 dice que un esclavo era alguien que había sido adquirido en guerra. Si se va a Levíticos 22:11 usted va a encontrar de que un esclavo era alguien que había sido comprado con dinero. Y si se va a 2 de Reyes capítulo 4:1 va a encontrar de que era alguien con quien se pagaba una deuda. Si lo asociamos a lo que nosotros éramos, hermanos, cabe recordar que nosotros éramos esclavos del pecado, y así lo dice la palabra de Dios. Y éramos botín del diablo, pero ahora Cristo nos libertó, ¿cierto? Porque así lo dice la palabra de Dios, así lo creemos nosotros. Cristo nos libertó, nos rescató de las manos, de las garras del enemigo, y ahora somos de Él. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Que Cristo ahora nos posee. ¿Cuántos somos posesión de Dios? ¿Qué significa esto? Que dependemos de la voluntad de Dios. Si Dios en su santa voluntad o en su designio decide algo con nosotros, es porque dependemos de la voluntad de Él. Si estamos hoy aquí en este lugar, es porque dependemos de la voluntad de Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? De que somos de Dios, que no podemos hacer lo que queramos. Si somos entonces administradores, no podemos hacer lo que queramos, porque un administrador no posee nada. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Él nos puede usar a nosotros como nosotros queramos entonces? No. Él nos usa a nosotros como Él quiera usarnos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, no nos pertenece a nosotros, sino le pertenece es a Él. ¿Sabe, hermanos? Esto es algo de lo que yo todos los días les doy gracias a Dios. Porque si hoy estoy laborando y puedo tener una posición académica, lo que sea, se lo debo a Él. Yo no era nada y ninguno de nosotros éramos nada. Pero Cristo se apareció un día en nuestras vidas y cambió nuestro rumbo, y por eso decimos que todo lo que somos hoy se lo debemos a Él. Gloria al Señor Jesús. El mayordomo administraba la casa y tenía que rendir cuentas. ¿Ustedes se acuerdan por allá el pasaje de Lucas, en el Evangelio según San Lucas? En el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, el verso 1 al 13, habla sobre la parábola del mayordomo injusto. Y dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este se fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó, es decir, el hombre rico llamó al mayordomo y le dijo, ¿qué es esto que estoy oyendo acerca de ti? Dame cuenta de tu mayordomía, es decir, dame cuenta de tu administración, de cómo estabas administrando lo mío, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces, el mayordomo, el administrador, debe dar cuenta de lo que hace, de lo que está administrando. Porque el mayordomo debe reconocer que la soberanía, el que es el dueño de todo, es
aquel que lo llamó a ser administrador. Nosotros en esta noche, hermanos, reconocemos que lo que estamos haciendo es administrar lo que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios es el creador de todas las cosas. Si usted va por allá a Génesis capítulo 1, usted va a encontrar que Dios en el primer día creó esto, el segundo día creó esto, el tercer día creó esto, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria al Señor. Todo es del Señor, nada nos pertenece a nosotros, todo le pertenece a Dios, bendito sea su nombre. La Biblia dice, de Jehová es la tierra, ¿y qué más? Y su plenitud, todo lo que hay es de Él y para Él, gloria al Señor Jesús. Así de que el administrador, es decir, nosotros, debemos reconocer que tenemos unas limitaciones. Ustedes, yo los voy a invitar a que leamos Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39 habla sobre la historia de José. Génesis 39. Dice entonces el verso 1 que José había sido llevado a Egipto y Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Cada uno de estos versículos, si usted lo lee atentamente, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero si usted se va a su casa, cada uno de estos versículos va a encerrar una descripción de lo que es un verdadero administrador. Lo primero, en el versículo 1 habla de que José fue comprado. Acuérdense que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Gloria al Señor Jesús. En el versículo 2 habla sobre la confianza que se le otorgó por parte de Potifar, o la confianza que Potifar otorgó a José para que administrara sus cosas. El Señor Jesús nos ha depositado su confianza en nosotros para que nosotros administremos sus misterios. Gloria al Señor. Así lo acabamos de leer en el capítulo 4 de la carta a los Corintios. En el versículo 3 del capítulo 39 de Génesis habla como esa obediencia de José hizo que su ministerio se multiplicara. Gloria al Señor Jesús. En el versículo 4, gracias a las características, a la buena administración de José, Potifar pone los ojos sobre José y le confía aún más. Hermano, qué bueno en esta noche que Dios ponga su mirada en cada uno de los que están aquí y digan, es que como tú estás administrando esto también, yo te voy a poner en este lugar y te voy a llevar a que tú hagas esto adicional. Gloria al Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros le somos fieles en lo poco, aleluya, Él nos pone por allá en los lugares altos. En el versículo 5 había una prosperidad en la casa de Potifar, y esto se debía a la administración de José. Qué bueno, hermanos, que debido a la administración, a la buena administración, se produzca fruto en todo lo que nosotros hagamos, en el trabajo, en nuestro hogar, aquí en la iglesia, en la congregación, con nuestra economía, que se produzcan esos frutos por la buena administración. Gloria al Señor Jesús. En el versículo 7 hay una situación que acontece, y es que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Pero José, como buen administrador, reconocía que tenía una limitación. Él era el administrador de los bienes de Potifar. Él no era el dueño de los bienes de Potifar, y ahí se incluía la mujer de Potifar. Hermanos, lo que nosotros tenemos no es nuestro, es del Señor, y las cosas de Dios nosotros debemos respetarlas. Gloria a Dios.
Las cosas de Dios nosotros debemos valorarlas. Las cosas de Dios no las debemos pisotear. Las cosas de Dios no es para tenerlas en poco. Las cosas de Dios, hermanos, es para cogerlas, aprovecharlas. Las oportunidades que Dios brinda son para aprovecharlas, aleluya, y hacer de esas experiencias que Dios nos permite tener, hacer experiencias que nos lleven a nosotros a conocer aún más la grandeza del Dios que tiene esta iglesia. Porque el Dios que tiene esta iglesia, hermano, no es cualquier diosito. El Dios que tiene esta iglesia es un Dios grande. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. José sabía eso, él reconocía sus limitaciones y sabía de que todo era de Potifar. Por eso no se atrevió a hacer mal uso de lo que él estaba administrando. Cumplió con un compromiso. Él había hecho un compromiso con su Señor. Nosotros tenemos un compromiso con Dios, hermanos, y nosotros debemos ser fieles a ese compromiso que hemos adquirido de administrar bien lo que Dios nos ha dado. Gloria al Señor Jesús. Era una actitud continua en José. Verso 10 dice: hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Era una actitud continua, porque los administradores son administradores siempre y siempre van a estar con esta actitud de reconocer sus limitaciones y reconocer de que ellos que solo son administradores. Pero los administradores tienen unas cualidades esenciales, y con eso voy a ir concluyendo. Y una de las cualidades del administrador la acabamos de leer ahí en 1 Corintios, capítulo 4, verso 2. Se requiere de los administradores una de las cualidades: que cada uno sea hallado como fiel. La persona fiel es una persona que es firme y constante. Una persona fiel nada lo mueve. Una persona fiel, pase lo que pase, siempre va a estar allí. Digan lo que digan, siempre va a estar allí. Hablen lo que hablen, siempre va a estar allí. Una persona fiel cumple con sus compromisos. Una persona fiel cumple con sus obligaciones. ¿Cuánto, hermano, hoy nos cuesta cumplir con las obligaciones que como cristianos el Señor nos ha impuesto? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hoy cumplir con esas obligaciones? Una persona fiel es alguien digno de confianza. Qué bonito que el Señor puede decir en esta noche: yo confío en fulano, en fulano, en fulano, porque Él es una persona fiel, es una persona constante, es una persona firme, es una persona que cumple con lo que promete, es una persona que cumple con sus obligaciones. Se requiere, se busca que los administradores sean fieles. Un siervo, un mayordomo, refleja también sus buenas obras. Buenas obras en el trabajo. Es todo lo que hace, lo hace bien. No hace las cosas a medias, no hace las cosas mal. No hace las cosas porque le toca. Las hace porque sabes que las debe hacer y las hace con agrado. Y donde esté, no importa si está en el trabajo, allí hace las cosas bien. Si está en la escuela, ahí hace las cosas bien. Si está en la universidad, ahí hace las cosas bien. Si está en la casa, en su hogar, ahí hace las cosas bien. Donde esté el buen administrador, siempre actúa bien. Y por eso su Señor confía en él. Aleluya. Un buen administrador o un buen mayordomo siempre está buscando llenarse de conocimiento para hacer las cosas bien. Un buen mayordomo, un buen administrador no se queda con lo que tiene, siempre va buscando aprender más, llenarse más del conocimiento de Dios. Busca aprender más de su Señor, busca saber qué es lo que le gusta. A propósito, hermano, usted en esta noche sabe lo que le gusta a Dios.
Porque cuando nosotros empecemos a saber y a conocer el Dios que tenemos, hermanos, empezamos a mimar a Dios por aquí. Señor, a ti te gusta esto, yo te doy esto. Señor, es que a ti te gusta esto, entonces listo, lo que tú quieras, eso es lo que yo hago. Porque es que el verdadero administrador siempre busca llenarse de conocimiento para poder agradar a su Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el que tenga falta de conocimiento lo pida a Dios y Él lo sabe dar en abundancia. Aleluya. Un buen administrador multiplica lo que se le da. No se queda simplemente con lo que tiene y no lo multiplica. Mateo 25, 14 y 29 habla sobre, ustedes se acuerdan, sobre aquellos hombres que a uno se le dieron tanto y al otro tanto, y cómo cada uno multiplicó y otro no hizo lo propio. El buen administrador multiplica lo que recibe. Si usted hoy Dios le dio un ministerio de escuela dominical para que usted sirviera a los más pequeñitos, Dios quiere que usted multiplique ese ministerio para que mañana le sirva a los más grandecitos, para que pasado mañana le sirva entonces a los adolescentes, para que después le sirva a los jóvenes, después le sirva a las dorcas, a los caballeros, a la iglesia en general, en el ministerio, porque es que el buen administrador multiplica el don que Dios le da. Aleluya. El buen administrador hace eso. Administra bien lo que se le da. Primera de Pedro 4:10. Mire lo que dice allí, Primera de Pedro 4:10. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aleluya. Administra bien lo que se le da. Un buen administrador administra el tiempo, administra su familia, administra el dinero, su vida, administra sus hijos, administra todo lo que tiene, porque sabe que lo que tiene no es de él, sino que es de Dios. Aleluya. Y para concluir, lo más hermoso de ser un administrador, de ser un mayordomo en el Señor, ¿sabe qué es? Que Dios, antes de encargarnos la administración de todo lo que es de Él, Él nos enseñó a hacerlo. Él nos enseñó a hacerlo. ¿Sabe por qué? En Juan 5:30, la palabra de Dios nos dice que Cristo nos dice que Él no vino a hacer su voluntad. No busco mi voluntad. Leamos ahí en Juan 5:30. Juan capítulo 5, verso 30. Dice: no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Un buen administrador, un buen mayordomo, no busca hacer la voluntad suya, sino busca hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Y en eso Cristo nos dio ejemplo. Un buen administrador busca que su Señor sea glorificado. Juan 7, capítulo 7, verso 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de aquel que le envió, este verdadero, y no hay en él injusticia. Cristo nos enseñó eso. Él no buscaba su propia gloria, Él buscaba la gloria de aquel que le había enviado. Gloria al Señor. Y no es necesario que yo hoy tenga que explicar a qué se refería acá, porque en estos días se ha venido tratando sobre la unicidad de Dios. Así de que debemos entender en ese momento a qué se refería. Pero el buen administrador busca siempre de que Dios sea glorificado en todo, que su Señor sea glorificado en todo, que nosotros
como decía el profeta, es necesario que Él crezca, pero que nosotros menguemos. Gloria al Señor. Porque aquí lo importante, hermanos, de ser administradores no es de que yo figure, sino que Él sea el que crezca. Aleluya. Y que nosotros menguemos. El buen administrador se somete a la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Bueno, ya hemos visto a lo largo de las Escrituras lo que es ser un mayordomo. La pregunta en esta noche sería, ¿cuántos de los que estamos acá encajamos en lo que es ser un verdadero mayordomo? Hermano, no te preocupes. Si nos falta algo en esta noche para encajar en esto que acabamos de leer acá y lo que el Señor nos ha querido enseñar, yo quiero decirte algo. Aquí está el que nos capacita. Aquí está aquel que es capaz, aleluya, de hacer lo que quiera hacer en nuestras vidas, aleluya, y cambiar lo que tenga que cambiar en nuestras vidas para que nosotros podamos cumplir con la labor que Él nos ha encomendado. ¿Alguno en esta noche necesita algo de parte de Dios? Yo quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies. Aleluya, gloria al Señor. Hace falta algo en nosotros hoy, de toda esta lista de que hemos leído, de la lealtad. Nos hace falta lealtad para con Dios. No somos leales a Dios, no somos fieles a Dios. Yo quiero decirte, el Señor hoy nos está brindando la oportunidad de acercarnos a Él para que nosotros podamos recuperar esa confianza que hemos perdido. No estamos reflejando buenas obras. Yo quiero invitarte entonces en esta noche, hoy hay la oportunidad, aleluya, de hacer las obras de aquel que nos envió. Estás de pronto buscando llenarte de conocimiento o de cosas que realmente no son necesarias para poder administrar las grandezas de nuestro Dios. Yo quiero invitarte hoy a que te despojes de todas esas cosas que no sirven, que no nos van a servir para nada, porque lo que a nosotros nos sirve es lo que Él nos puede ofrecer. De pronto en esta noche no estás multiplicando lo que Dios te ha dado. Esa administración, lo que Dios te ha dado para administrar, lo tienes ahí tirado. Hasta lo pisoteas tal vez. No lo valoras. Hoy es la oportunidad, mi hermano, de que recojas eso, lo valores, lo aprecies y multipliques lo que Dios te ha dado. Yo quiero invitar a alguien en esta noche que haya entendido lo que es ser un verdadero administrador de las grandezas de nuestro Dios. Yo quiero invitarte aquí adelante para que tú te acerques a Dios y le digas: Señor, tal vez en este momento yo no he administrado las cosas como deben ser. Tal vez no he hecho las cosas propias de lo que debe hacer un administrador, un mayordomo. Pero yo hoy quiero ponerme en tus manos para que me ayudes. ¿Hay alguien aquí en esta noche que quiera pasar el altar? El altar está abierto. Este lugar está abierto. Gloria al Señor. Aquí viene alguien. Aquí viene otra persona. Aquí viene un hermano. Vamos a orar por ellos. Y si alguien quiere estar en este lugar, aquí viene una hermana también. Este es el momento de decirle al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No busco hacer mi voluntad. Quiero que tú seas glorificado a través de mi administración, a través de la mayordomía que yo estoy ejerciendo. Y quiero someter mi voluntad a tu voluntad. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios.
Tal vez, Señor, hasta este momento nosotros no hemos valorado lo que tú nos has dado. Y tal vez, Dios, nosotros les hemos dado o le estamos dando un mal uso. Tal vez, Señor, no entendemos la grandeza de lo que tú has depositado en nuestras manos. El ministerio que nos has dado, la familia que nos has dado, el servicio que nos has dado, nuestro negocio, Señor. Sabemos que todo es tuyo. Eso lo entendemos en esta noche. Pero tal vez, Señor, nos falta sabiduría para administrar todo esto que es tuyo. Por ello, Señor, clamamos a ti en esta hora, pidiéndote que nos ayudes y nos des la sabiduría necesaria para aprender a administrar lo que es tuyo, para poder, Señor Jesús, complacerte y para poder, Señor, entender de que nos sometemos a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.